Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 61, Última Esperanza, 10. Todo el mundo quedó sorprendido por los resultados. Perdiste. Jagel Meng quedó atónito ante el inesperado giro de los acontecimientos. No podía comprender lo que veía. El juego consistía en 3 razas, humanos, muertos y monstruos cornudos, que luchaban entre sí con diferentes estrategias. Meng eligió la raza de los muertos nada más empezar. Esta se volvió poderosa con el tiempo y también se volvió muy fuerte a mitad de la partida. Haewan eligió la raza humana. Se consideraba la más débil de las 3. Meng pensó que Haewan lo había elegido porque era principiante. Sin embargo, no sabía que Haewan lo había elegido por alguna razón. Este juego realmente es. Si Haewan no hubiera leído el manual ni usado su sospecha para acceder al sistema del juego, la pelea ni siquiera habría comenzado, pues Haewan estaba molesto. Además, no necesitaba competir en un juego tan absurdo. Pero en cuanto descubrió el juego original que inspiró esta versión copiada, quiso jugar. Al jugarlo, sintió que regresaba a su hogar. A la época en que vivía una vida normal. Tal vez haya un pesadilla que conozca la Tierra. El juego solo se diferenciaba en el nombre de las razas y pequeños detalles de la historia, mientras que el resto era igual al original en la Tierra, llamado StarCraft. Haewan tuvo que reconsiderar a esos Nightmares, que copiaron descaradamente el juego de su mundo natal. Mientras Meng estaba ocupado reuniendo recursos para crear un gran ejército con el que atacar más tarde, Haewan se apresuró a intervenir en cuanto preparó sus unidades de ataque básicas, junto con sus recolectores de recursos, para terminar la partida. Parecía que quienes jugaban en este mundo no estaban acostumbrados a tales tácticas de ataque, lo que dejó a un Meng desprevenido e incapaz de contraatacar. Cuando el partido terminó rápidamente con la victoria de Haewan, la multitud rugió. Meng se enfureció. Esto no es justo. Debes esperar 10 minutos antes de atacar. Esa es la regla. Regla. Esperamos 10 minutos para dar tiempo a recolectar recursos y... ¿existe alguna regla que obligue a esperar? Meng no pudo responder. No existía tal regla. Ya me lo imaginaba. Meng no podía creerlo, pero tuvo que aceptar la pérdida. Este hombre era inimaginable en todos los sentidos. Perdí. Al finalizar el primer juego de octavos de final, hubo un intermedio. Chung y Mukeuk se acercaron a Haewan. Ni siquiera estás sudando. ¿Por qué debería preocuparme por un juego tan simple? ¿Desde cuándo aprendiste a jugar? Creía que solo sabías apuñalar. Conozco ese juego de mi mundo natal. Haewan luego se volvió hacia Mukeuk. Tú, viejo. Te ves fuerte. Chung se rió entre dientes por la forma en que Haewan le habló a Mukeuk, uno de los más poderosos en. ¿Quién crees que es más fuerte? No puedo decirlo. Chung era el más fuerte, aparte de Catástrofe, que Haewan había conocido hasta entonces. Pero este anciano también parecía igual de fuerte. Deberíamos pelear. Esa es una introducción violenta, respondió Mukeuk desagradablemente y Chung volvió a reírse. Jeje. Ya te lo dije, no es de los que respetan a los mayores. Chung se burlaba de Haewan, pero de una forma más amistosa, algo que Mukeuk percibió. Nunca había visto a Chung tan animado tras la disolución del equipo de expedición a las profundidades. Equipo de expedición de profundidad. La palabra también tenía un gran significado para Mukeuk, quien también fue miembro del equipo. Me recuerda a aquella pesadilla. La pesadilla, Mulak, el capitán del antiguo equipo de expedición a las profundidades. Podrá ser el próximo Mulak. Gracias a Mulak, el equipo logró hacerse con las frutas, incluso si tuvieron que entregárselas a los señores. Mientras Mukeuk observaba la pelea de Haewan, pudo apreciar su fuerza.
Como dijo Meng, podría ser tan fuerte como los generales, el general menor, para ser preciso. Comandantes, altos generales y generales menores. Estos trabajaban directamente bajo las órdenes de los 12 señores de las. Pero los altos generales y superiores eran tan poderosos como la mayoría de los señores. Incluso los generales menores eran lo suficientemente poderosos como para destruir la fortaleza ellos solos. Y este hombre era tan poderoso como uno de ellos. Tiene la inteligencia también, pero ¿qué pasa con su carácter? Mukeuk no podía sentir ninguna virtud en él. Su forma de hablar, su trato con la gente y todo lo demás eran lo opuesto al generoso y misericordioso Mulak. Y este odio. El odio que emanaba de este hombre fue suficiente para congelar a Mukeuk sin que hiciera nada. Mukeuk sintió entonces que el espacio alrededor de Jaewan se distorsionaba extrañamente y rápidamente le susurró a Chung, quien seguramente sabía la razón. Es un despertador. ¿Te enteraste de eso recién ahora? Mukeuk se quedó sin aliento. No puedo creer que hubiera otro despertador en aparte de ti. Para ser franco, ni siquiera me acerco. Mukeuk se quedó atónito. Nunca había visto al orgulloso Chung hablar así. Él es un verdadero despertador, a diferencia de mí. ¿Quieres decir que superó el tercer despertar? Sí. Mukeuk no podía creerlo. No era por el gran logro de Jaewan. A los despertados que habían superado el tercer despertar les faltaba una parte vital. Esa era la razón por la que Chung permaneció en el segundo despertar. Pero entonces, debería haber perdido su humanidad. Justo entonces, volvió a sonar el anuncio, informando a la gente de la segunda pelea. Jaewan subió al escenario y Chung preguntó, ¿a dónde van? Aún no es su turno. Voy a pelear. Luchar. Se me acaba de ocurrir que es una pérdida de tiempo esperar a que terminen todas las peleas. Los que quedan tardarán medio día en terminar. Aparte de Jaewan, todos los demás luchadores tenían un nivel similar. Quedaban 6, incluyendo a Caimán y John. Jaewan los revisó con sospecha. Las únicas suficientemente poderosas son ella y ella. Aparte de Caimán y John, los únicos suficientemente interesantes fueron el líder de The Vine Lady, la mujer que venció a Kang Juan y otra mujer que se había atado el cabello en una cola de caballo. Entre esos tres, la mujer de la cola de caballo era en la que Jaewan tenía más interés. Ella se unió como comodín y estaba ocultando algo que Jaewan no podía ver ni siquiera usando su sospecha. Jaewan luego se volvió hacia Mukeuk. Pero él es el que más quiero. Jaewan quería tener un duelo con ese anciano más que nada, pero no se unió al torneo, por lo que no sirvió de nada. Terminaré este torneo primero. Jaewan se acercó a Yahir, tomó su micrófono y habló. Todos, escuchen. La multitud quedó en silencio. Ya he visto suficiente. La multitud comenzó a grabar videos y fotos, mientras algunos grababan lo que Jaewan intentaba decir. Después de todo, él era el maestro de Gorgona, quien había causado sensación con todo lo que decía. Espera, ¿qué significa esto? Era la líder de The Vine Lady, esperando para competir en la segunda ronda. La pelea de la segunda ronda era entre ella y la mujer que se unió como comodín. Jaewan la miró y continuó. Me aburre ver estas peleas, así que cambiaré un poco las cosas. Espera. ¿Quién te dijo que podías hacer algo así? Hice. Esto es injusto. Lo sé. ¿Y cómo, exactamente, estás intentando cambiar las cosas? Jaewan dijo algo inesperado. Eliminaré la regla de batalla 1 contra 1. Estás diciendo que quieres pelear en una batalla grupal. Fue indignante. Quedaban 7 asistentes. Estaba haciendo trampa para asegurar su victoria. Bueno, se puede decir eso. No, eso no se puede hacer. Es imposible. ¿Y eso por qué? ¿Cómo van a dividir los grupos? Y su voz se volvió fría. ¿Quién será el ganador final? Es decir, ¿quién sería el amo de Gorgon? La única forma de encontrar un ganador era un duelo cuerpo a cuerpo. Pero Jaewan sonrió. No me entendiste. No me refiero a grupos pequeños contra los que luchar. ¿De qué estás hablando?
Solo hay un equipo. Los 6 sois un solo equipo. Ella no entendía lo que decía. ¿Quién estaría entonces en el equipo de Haewan? Lucharé solo. Contra todos ustedes. Capítulo 62, Última Esperanza, 11. Les prometo que si alguno de ustedes me vence, lo convertiré en el nuevo maestro. Fue una batalla de un maestro contra 6, incluyendo a algunos líderes de los 10 clanes. Fue una lucha que normalmente no ocurriría. Era una oportunidad para demostrar la fuerza de este maestro, que afirmaba embarcarse en una expedición a las. Esto era exactamente lo que Haewan quería. Sabía, por su experiencia como líder de Carpe Diem, lo que era la mentalidad de grupo. Necesitaba la confianza de estas personas. Pero la verdadera confianza solo se forjaba mediante las relaciones, y eso era fruto del tiempo. Sin embargo, no tenía tiempo para eso. Así que recurrió a mostrar fuerza. Una fuerza abrumadora que asombraría a cualquiera que lo observara. La mujer al otro lado del escenario se rió. Era la mujer que ocultaba algo que Haewan no podía descifrar. Haewan se concentró en sus poderes. Todos aquellos a quienes no podía descifrar usando sospecha, eran poderosos, como Chung. Eso significaba que ella también era al menos tan poderosa como Chung. Sabía que algo interesante iba a pasar. Luego caminó directamente hacia Haewan. Me gustas. Tanto que te quiero como a mí ahora mismo. Se detuvo justo frente a Haewan, tan cerca que, con solo unos centímetros más, sus labios se habrían tocado. Haewan no la apartó, pues no sentía ninguna amenaza en ella. La mujer le susurró al oído. Me bajaré de aquí. ¿Te estás rindiendo? Sí. Luego se marchó. Yahir anunció rápidamente a través de un micrófono adicional. Una de las asistentes se dio por vencida de repente. ¿Acaso no quiere ser maestra? Ella se encogió de hombros como si un maestro no fuera nada para ella. No quiero meterme en más líos. Además. Sus últimas palabras fueron demasiado suaves para oírlas, pero Haewan no pasó por alto el movimiento de sus labios. Lo que dijo fue esto. El desastre vendrá pronto. Haewan no entendía lo que quería decir, pero no se le ocurría nada. Fue entonces cuando alguien habló desde el escenario. Maestro, yo también me rendiré. Sé que no puedo vencerte en mi estado actual. Era John. Ya había avanzado a octavos de final, como se había prometido, así que no necesitaba pelear. Pero esto no era lo que Haewan quería. Luego apareció otro hombre. Sé que no tengo ninguna oportunidad contra ti. Acepto mi derrota. Era Caimán. La multitud empezó a murmurar entre sí. No entendían por qué Caimán, a quien le encantaba luchar con honor, se rendía sin siquiera oponer resistencia. Haewan frunció el ceño. Esto no era lo que esperaba. Caimán hizo una reverencia en silencio. Qué raro. Es una trampa. La multitud empezó a sospechar, y eso era precisamente lo que preocupaba a Haewan. Quedaban solo 3 personas. Eran el líder y el segundo rango de la Dama Divina, y la mujer que derrotó a Kang Juan. Haewan reflexionó sobre qué hacer a continuación. Qué lástima. No quedó como querías. Fue Raun, líder de la Dama Divina, quien habló primero. Haewan negó con la cabeza. Es una lástima para ti, ya que tus posibilidades de ganar han disminuido. ¿Aún quieres pelear? Eres un hombre arrogante. Su voz parecía estar llena de ira. Líder, deberíamos derrotarlo ahora. La Dama Divina de segundo rango le susurró a Raun. Desde el principio, no le había gustado nada de esto. No puede ganar contra nosotros 3. Cálmate. Raun negó con la cabeza. No estamos aquí para luchar contra él. Sí, pero. Haewan, que escuchó lo que decían al usar sospecha, se sintió intrigado. No estás aquí para luchar. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Raun entonces le susurró algo a la mujer que golpeó a Kang Juan. Parecía que se conocían de antes. Yaun, ¿qué harás? Tendré que ver más allá. La mujer, que se llamaba Yaun, respondió.
¿Qué te hizo enviar al Señor del Acero? ¿Quién está detrás de Cielo Dorado? Como dije, no puedo decírtelo. No deberías meterte demasiado en este asunto. El orgullo de Raúl parecía estar herido, pero asintió mientras respondía. Claro. Entonces, ¿qué quieres que haga? Necesito conocer su carácter. ¿Quieres saber si te será útil como peón? Ella aún no respondió de inmediato, pero pronto respondió. El Señor del Acero no olvidará tu ayuda. ¿Qué pasa si el maestro de Gorgona no se ajusta a tus estándares? Otro momento de silencio. Esyaun pensó un rato y luego respondió. Entonces encontraremos a alguien nuevo. Confío en que tu sabiduría lo solucionará. Raúl respondió satisfactoriamente. Comprendido. Cuando terminaron sus susurros, las tres mujeres se giraron hacia Jaewan y Jaewan las miró. Maestro de Gorgona, no tenemos intención de luchar contra usted. Te estás rindiendo. Rendirse. Esa no sería la palabra correcta. Es diferente. ¿Qué quieres decir? Dijiste antes que quienes perdieron en una batalla uno contra ti debían unirse al equipo de expedición de profundidad, punto. Era una pregunta familiar. Jaewan respondió, estás intentando jugar con las palabras, Meng. No, no tengo intención de hacer eso. ¿Y luego qué? Podía sentir a Raúl sonriendo detrás del velo que cubría su rostro. No perderemos contra ti. ¿Qué? Claramente hablaba de un futuro incierto. Continuó, les informamos que nos uniremos al equipo de expedición a las profundidades voluntariamente. Al mismo tiempo, un pájaro mensajero azul llegó a la oficina de la fortaleza interior de la Gorgona. Como no había nadie para recibir el mensaje, el pájaro emitió un chillido. El canciller Euren entró rápidamente en la habitación para revisar el mensaje. ¿Quién es? Estoy un poco ocupado. Espera. Euren se quedó paralizado. El pájaro azul solo se usaba para enviar mensajes en caso de emergencia. Maestra de la fortaleza de las Dríadas. Aisel Lindcroft. Era de la fortaleza del sur. ¿Por qué envió ese mensaje? Imposible. Euren palideció al leer el contenido del mensaje. Se giró para mirar por la ventana, hacia el cielo meridional de Gorgon. Estaba oscuro. Aún estaba muy lejos, pero algo sin duda se dirigía hacia la fortaleza. Era el ejército de la desesperación el que se dirigía hacia la fortaleza Gorgona. Capítulo 63, Última Esperanza, 12. Unirse al equipo de expedición a las profundidades. ¿Qué les pasaba? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir? Fue Raúl quien estaba aún más confundido. Quiero unirme a la expedición para llevar esperanza a la gente de... ¿Hay algo malo en ello? Jaewan se encogió de hombros y Raúl continuó, supongo que estás olvidando el verdadero propósito de este torneo. Objetivo. Sí. Jaewan no estaba seguro de qué estaba hablando. Seamos sinceros. No piensas renunciar al puesto de maestro en absoluto. No es cierto. Jaewan no pudo responder antes de que Raúl continuara, es porque el torneo era para encontrar miembros para su equipo de expedición desde el principio. La multitud empezó a inquietarse y Raúl habló con más fuerza aún, estoy asombrado. De verdad. Nadie se ha atrevido a poner en marcha un plan así desde que el primer equipo fracasó hace 900 años. Pero arriesgaste tu vida para ponerlo en marcha. Aplaudo tus acciones. Raúl luego se volvió hacia Jaewan y hacia los espectadores. Por eso me alegro de estar aquí. Creo que todos compartimos el mismo sentimiento. Su voz ahora estaba amplificada por una habilidad que permitía que todos en los asientos de los espectadores pudieran escucharla. Sé que si este torneo solo fuera para encontrar un nuevo maestro, no se habría reunido tanta gente. Hay muchos de ustedes que son lo suficientemente fuertes para competir, pero no se unieron. Luego se quitó el velo. La multitud guardó silencio mientras Raúl observaba a los espectadores. La gente rápidamente levantó la vista para encontrarse con ella. Era la habilidad más destacada de Raúl, el ojo de la rectitud. Hacía que el objetivo reflexionara sobre su yo interior, contra su rectitud interior. Raúl continuó, a todos, quiero saber de ustedes.
Están aquí por el posible nuevo maestro de Gorgona. O por el equipo de expedición a las profundidades. Fueron palabras tranquilas pero pesadas. Quiero creer que aún tenemos una última esperanza, que permanece dentro de nosotros. La multitud empezó a moverse. Era lo que habían tenido en mente durante todo este tiempo. Pero era algo que ni siquiera se atrevían a considerar un sueño. Ahora se estaba haciendo realidad. Ella tiene razón. Sí. Lo que queremos ver es. La multitud comenzó a estar de acuerdo con Raúl y un anciano habló. Estoy de acuerdo con ella. No estoy aquí solo para ver peleas. Era una voz llena de poderoso poder espiritual. Minkan, el general de la espada. Minkan, quien no pertenecía a ningún clan, era considerado tan poderoso como los 10 clanes, con características generosas y misericordiosas. Sin embargo, Jaewan no pasó por alto el intercambio de miradas entre el anciano y Raúl. ¿Están juntos? Ella asintió y le respondió a Minkan, tiene razón. Lo que necesitamos es unidad, no pelearnos entre nosotros. La gente comenzó a gritar, estando de acuerdo con las palabras de Raúl. Por lo tanto, solicito al maestro de Gorgona que dé por concluido el torneo. Este torneo ha cumplido su propósito. Hay suficientes personas ansiosas por unirse a su equipo de expedición a las profundidades. La multitud alcanzó su punto álgido de reacción. El control estaba en manos de Raúl. Aplaudió el propósito de Jaewan, señaló el proceso innecesario y presentó el resultado, el equipo de expedición a las profundidades, como una idea en la que había participado en gran medida. Pero aún estamos a tiempo de decidir. Tenemos un problema más. Alguien preguntó qué era y Raúl respondió, entonces, ¿quién estará a cargo del equipo de expedición? Chung, que estaba escuchando en silencio, frunció el ceño. Ella está tramando algo. Mukeuk también asintió. Él también se sentía incómodo. Habilidad de comunicación, engaño sigiloso, y lengua de serpiente. Eran habilidades que ocultaban cualquier falta de lógica o hechos con el tono de voz y la fuerza. Los únicos que no sucumbieron a sus habilidades fueron los adaptantes de séptima etapa o superior. Entonces, alguien entre la multitud preguntó. Era el general de la espada. Entonces, ¿quién crees que es apto para el puesto? Raúl respondió, creo que el maestro de la fortaleza Gorgona es el más adecuado para el papel. Algunos parecían sorprendidos, mientras que otros gemían de asombro. Como ella recibía la mayor atención, podía proclamarse líder del equipo de expedición, pero no lo hizo. Por supuesto, la gente no se daba cuenta de que Raúl había calculado todo hasta este punto. Me opongo a esa idea. Minkan respondió, no confío en el maestro de Gorgona. El público empezó a abuchear a Minkan, y Raúl preguntó, ¿por qué dices eso? Él encaja mejor en el papel. Estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Continuó, es más poderoso que cualquier líder de los 10 clanes, y posee la inteligencia necesaria para superar en astucia a Meng del clan de los discípulos. No hay nadie como él, ni siquiera en la historia del caos. Qué raro. ¿Y entonces por qué te opones? Porque el líder del equipo de expedición necesita ser algo más que eso. La gente guardó silencio. Esas fueron las palabras de alguien que vio partir al equipo de expedición a las profundidades, y alcanzar su desastroso fin. Raúl preguntó entonces, con una sonrisa siempre generosa, entonces, ¿qué crees que necesita el líder? Necesita carácter. Fue una respuesta deliberada. El líder necesita carácter para mantener a los hombres poderosos en su puesto. Creo que esto es imprescindible. La multitud comenzó a estar de acuerdo con lo que decía Minkan. ¿Quieres decir que el maestro no tiene el carácter suficiente para hacer eso? La gente se volvió hacia Minkan, quien cambió de tema sin responder. Escuché algunos rumores sobre él mientras venía para acá. ¿Qué tipo de rumores? Escuché que el maestro solo vivió medio siglo y solo ha pasado un mes desde que apareció en. La multitud empezó a inquietarse, pues también habían oído esos rumores. Raúl le preguntó a Jaewan, ¿es cierto eso? Ellos son. Jaewan respondió con sinceridad. La gente empezó a gritar.
Eso es un problema. No podemos tener a un hombre que solo vivió medio siglo al frente del equipo de expedición. Haewan frunció el ceño ante tal inquietud. Es el número otra vez. Raun continuó, general de la espada, tiene razón en su argumento. Pero. Minkan asintió y Raun continuó. No podemos derribarlo porque solo ha tenido una vida corta. No sabemos qué clase de vida ha tenido durante 50 años. La gente volvió a elogiar las amables palabras de Raun. Minkan dijo, estoy de acuerdo. Pero sigo pensando que el maestro necesita demostrar su valía. Prueba, pero ¿cómo puedes probar tal cosa? Creo que puedes hacer muy bien el trabajo. Yo. ¿Pero cómo? ¿Qué tal si realizas la pregunta de justicia? La cuestión de la justicia. La pregunta de la rectitud de Raun fue famosa en. Muchos adaptantes de alto nivel pidieron hacer esto con Raun para obtener su calificación del camino de la verdad. Esto podía llevar a los adaptantes a la autodesesperación, pero superarlo les otorgaba una increíble cantidad de calificaciones. La multitud comenzó a vitorear en señal de aprobación de la idea y Raun habló de mala gana, si todos lo desean tanto. Ella sonrió levemente mientras se giraba hacia Haewan. Cuida mis modales. No le hemos pedido la opinión al maestro sobre este asunto. Lo siento. Entonces, ¿piensas asumir el liderazgo del equipo de expedición? Haewan no respondió. Miraba al cielo, a las nubes oscuras que se acercaban a lo lejos. Una leve sensación de energía desastrosa con la que Haewan estaba familiarizado. Chung, sin saber hacia dónde miraba Haewan, gimió. Te han tendido una trampa. ¿Qué harás ahora? Si Haewan decidiera desenvainar su espada y apalear a todos, su equipo de expedición estaría prácticamente perdido. Nadie querría unirse al equipo liderado por un tirano. Pero si aceptaba, tendría que enfrentarse a la cuestión de la virtud. Haewan habló. Capítulo 64, Última Esperanza, 13. Seguro. ¿Quieres decir que aceptarás la cuestión de rectitud? Preguntó Raun, a lo que Haewan asintió. ¿Qué necesito hacer? Es muy sencillo. Solo tienes que responder a mis preguntas. Ella sonrió y continuó, todos, por favor cierren los ojos. Todos, incluido Haewan, cerraron los ojos. Sintieron que la oscuridad se transformaba en algo más. Un escalofrío los invadió. Era el comienzo de la pregunta. Cuando Haewan abrió los ojos de nuevo, se encontró de pie sobre un vasto océano. Alucinación. La multitud vibró de asombro al encontrarse sobre un vasto océano. Se oyó la voz de Raun. El escenario de esta pregunta es la región oceánica donde vivo. Como saben, la región fuera de la fortaleza Dríada está compuesta por este océano agitado. Y, como pueden ver, provoca el hundimiento de muchos barcos. Fue como ella dijo. El mar empezó a rugir y en el centro había un barco que se hundía. Los que estaban en el barco luchaban desesperadamente por sobrevivir. ¡Ah, ayuda! Estaban al borde de la muerte en el agua helada. Era demasiado real para ser considerado una alucinación. Poco después, apareció un bote de rescate para salvar a las personas de ahogarse. El bote, con capacidad para 10 personas, comenzó a rescatar a quienes estaban en el agua. Pero había un problema. Necesitamos un lugar más. La ocupación total era de 10, pero aún había uno más en el mar. No podemos llevárnoslo o nos hundiremos. Que muera. Cuando Haewan recuperó el sentido, se encontró siendo el capitán del bote de rescate. Uno de los pasajeros le gritó. Capitán. Tome una decisión. Haewan pensó, ya veo. Así que esa es la pregunta. Vio a Raun sonriendo a lo lejos. Tenía opciones ante sí. Déjenlo. Salvaremos a los 10. 2 Nadie se queda atrás. Moriremos todos juntos. No había una respuesta correcta para ninguna de esas opciones. Fue una trampa desde el principio menospreciar a Haewan por su capacidad para liderar el equipo de expedición. Ahora, maestro. ¿Qué harás? Haewan miró las 2 opciones y afirmó con firmeza, elegiré la tercera opción. ¿Qué? No hay una tercera opción.
Haiwan negó con la cabeza. Tercera opción. Salvaré a todos y no hundiré el barco. Entonces ella se puso sombría. Espera, lo hizo. A diferencia de la mayoría de las demás preguntas de justicia, esta contenía una respuesta correcta oculta. Esta solo se revelaba cuando el interrogado la encontraba por sí mismo. 3. No nos rendiremos ante nadie, sálvenlo y nos turnaremos para saltar al agua y sobrevivir hasta que llegue el próximo bote de rescate. Era la respuesta correcta que no obligaba a nadie a perder su humanidad y les permitía salvar a todos. Raun iba a menospreciar la habilidad de Haiwan si hubiera elegido 1 o 2, pero su plan había fracasado. Encontró la tercera respuesta. Raun preguntó con voz temblorosa, déjame oírlo. ¿Cuál es tu tercera opción? Haiwan preguntó, morirán porque este océano existe, ¿verdad? Por supuesto. Entonces destruiré este océano, punto. Raun se quedó estupefacto. ¿De qué está hablando? Fue una respuesta tonta. Pero Haiwan sacó su espada. Espera. ¿Qué estás? Una poderosa fuerza de energía se concentró en la punta de la espada de Haiwan y se expandió como una puñalada. Entonces, algo impactante ocurrió. La imagen del océano creada para la cuestión de la rectitud se dividió en dos. El océano se ha abierto. Es un milagro. Nos salvamos. Gracias, capitán. La gente en el barco comenzó a llorar de alegría mientras se agolpaban alrededor de Haiwan. Error del sistema. La cuestión de la rectitud ahora está abortando. La alucinación se interrumpió y el ring del torneo volvió a la normalidad. La multitud quedó atónita ante lo que acababan de presenciar. Raun gritó furiosa, con el pelo alborotado por el viento provocado por la puñalada de Haiwan. ¿Qué significa esto? Raun y los miembros de su clan, furiosos, desenvainaron sus espadas contra Haiwan. Pero algo era extraño. Nos detendremos aquí. Raun se estremeció al sentir algo. Justo entonces, se oyó un anuncio desde la fortaleza Gorgona. Emergencia. Cancelamos todos los eventos. Todas las puertas estarán cerradas. Estamos declarando Gorgon 1. Ciudadanos. Por favor, evacúen a las calles del norte inmediatamente. Gorgona 1, era la orden de evacuación de emergencia más alta. La multitud empezó a murmurar entre sí. Lo que está sucediendo. Escuché que apareció el hombre muerto. Hombre muerto. La gente empezó a preocuparse al salir de la zona del torneo. Haiwan recibió un susurro. Era de Euren. Maestro, debes venir a la puerta sur de inmediato. Haiwan corrió rápidamente hacia la puerta sur, y muchos guerreros fuertes, incluidos los líderes de los 10 clanes, siguieron a Haiwan hacia el sur. Pronto, todos los guerreros fuertes se habían reunido en la muralla justo al lado de la puerta sur. Todos presenciaron y sintieron lo mismo. Todo el bosque del sur estaba a oscuras. Todo a su paso estaba destruido, mientras innumerables muertos pasaban. Era como si un maremoto negro se estrellara. Al chocar contra la muralla exterior de la fortaleza, gritaron. Raun pensó que tenía suerte de estar en lo alto de un muro tan alto. Entonces, comprendió para qué estaban hechos esos muros. No estaban hechos para defenderse de monstruos con cuernos. Mukeuk, ¿estás aquí? Sí, respondió Mukeuk. Te recuerda a hace 900 años, ¿verdad? Cuando llegamos al palacio del hombre muerto. Sí. Mukeuk recordó los viejos tiempos. Habían visto esto hacía 900 años. ¿Cómo llegó aquí, Magritte Vertical? Fue gracias a uno de los 3 famosos muertos, Magritte el Recto, que las fortalezas tenían muros de esa altura. Ese era el nombre del desastre que aterrorizó a todo. Chung recordó de repente que la catástrofe del Rey Único había azotado la fortaleza. Los muertos tenían la costumbre de llamar a otros muertos. Los muertos medianos llamaban a los muertos pequeños, y los muertos grandes llamaban a los muertos medianos. Y el rey fue llamado en la fortaleza de las Gorgonas. Podríamos morir aquí, dijo John con voz temblorosa. Pensaste en unirte al equipo de expedición si ni siquiera puedes afrontar algo así.
A ti también te tiemblan las piernas, Kang Juan. Callarse la boca. Chung rió. Tanto John como Kang Juan ni siquiera habían nacido cuando él estaba en el equipo de expedición, pero ahora eran líderes en. Chung observó todos los rostros que contemplaban el desastre. Nunca pensé que vería semejante espectáculo antes de morir. Un total de 6 líderes de clan de los 10 clanes del se encontraban allí, enfrentándose a al menos miles de muertos. Había al menos 10 muertos grandes, tan poderosos como adaptantes de séptima etapa, con un muerto extra grande, Magritte vertical, al mando. Algunos, demasiado aterrorizados por Magritte, comenzaron a correr hacia el norte. El llamado, General de la Espada, era uno de ellos. Lo sabían. No tenían ninguna posibilidad de victoria y Gorgon perecería. Chung no podía culparlos por elegir vivir. El Magritte erguido se acercaba. En ese momento, un rayo de luz negra surgió del suelo hacia el cielo. Distorsionó la gravedad, elevando a algunos hombres por los aires. Era el poder de Magritte, la realidad aumentada. Todos, incluidos los líderes de los 10 clanes, se acobardaron. Ni siquiera podían imaginarse luchando contra semejante poder. Al disiparse el rayo, algunos guerreros se convirtieron en polvo. El general de la espada era uno de ellos. Eran impotentes. No había esperanza contra semejante monstruo. Entonces vieron la espada. La espada pasó junto a todos los acobardados y avanzó hacia el ejército de los muertos. Raúl apenas levantó la cabeza para mirar. Intentó hablar, pero no pudo. Quiso detenerlo, pero no pudo. Entonces, el rayo de luz negra volvió a estallar hacia el hombre. Raúl cerró los ojos para evitar ver la fatalidad inminente. Al abrirlos, se encontró con una visión que jamás olvidaría. El rayo negro se había dividido. Un rayo de luz lo dividía, destruía ese poder abrumador. Los sentidos distorsionados y la gravedad volvieron a la normalidad. Magritte, erguido, gritaba de dolor. Entonces destruiré este océano. Recordó lo que había dicho Jaewan. Todos sintieron lo mismo que Raúl en ese momento. Esta era la respuesta contra un mundo lleno de desesperación. Es imposible. Era Mukeuk, quien apenas había resistido el poder de Magritte. Entonces alguien respondió, sí lo es. Y temerario. Es. Chung se rió. Pero es una respuesta simple y directa. Luego, Chung caminó hacia el rayo de luz negro con su espada desenvainada. Ya veo. Eso es lo que elegiste. Mukeuk lo sabía. Ese camino era, imposible. Si se dejaban llevar por el milagro de ese momento, no habría vuelta atrás. Pero Mukeuk afirmó con firmeza, entonces, me uniré. Su espada rugió con una ola de energía cuando Mukeuk la disparó. Jaewan se lanzó a la ola de desastre negro, seguido de cerca por Chung y Mukeuk. Abrieron un camino estrecho, que pronto sería tapado por otros muertos. Sin embargo, se mantuvo abierto. No me quedaré atrás y afrontaré la vergüenza. Sé lo que quieres decir. Caimán y Jagelmeng se pusieron de pie, al igual que los otros líderes de los 10 clanes. Ahora, estaban creando una historia. El comienzo de una historia que había esperado millones de años. Aunque la desesperación los aguardara al final, era algo que debían hacer. Al fondo estaba John, quien apenas logró unirse. Oye, Kang Juan. Estoy ocupado. No me hables. Sé que es vergonzoso, pero quiero hablar con alguien sobre ello. ¿Qué? Me veo genial ahora. Kang Juan no respondió, sino que se concentró en luchar, al igual que John. Todos siguieron luchando para protegerse. Tenían que hacerlo. Pero se estaban cansando. Kang Juan se preocupó de si realmente llegarían al final. Fue entonces cuando oyeron voces detrás. Kang Juan se dio la vuelta. Después de eso, no le preocupó lo que pudiera pasar. Sabía que lograrían proteger a Gorgona. Toda la Gorgona estaba ahora a sus espaldas, luchando junta como una sola. Una semana después, la noticia del asesinato de Magritte se había extendido rápidamente por todo. Capítulo 65, Reunión de la Tríada, 1. Fortaleza Oriental Manticore.
Ginón, el líder del clan del Cielo Dorado, pensó que era un engaño cuando escuchó por primera vez que Magritte había sido asesinado. De ninguna manera. Era un muerto extra grande que requeriría al menos un general menor de las para controlarlo. Era tan poderoso como un adaptante de 9ª etapa. Era tan poderoso que solo había 3 en. Es imposible. Ginón envió gente a verificarlo. Y al tercer día, le informaron que todas sus oficinas del norte, cerca de Gorgon, habían sido destruidas. 10 días después de que Magritte fuera asesinado, muchos cambios en Gorgona, el cambio más grande es, y entrevisté a un anciano que pasaba por allí. Lenias, periodista asociado de Caos de este mes, dejó de escribir con su nota de emergencia, y levantó la vista para preguntar, entonces, ¿qué cambios notaste después? El anciano musculoso llevaba un cuerno enorme al hombro. Parecía ser herrero, pues llevaba un cincel y un martillo en el cinturón. Como él mismo llevaba cosas, probablemente no era muy importante en Gorgon. Era la persona ideal para hacer esas preguntas. Se hizo mejor vivir. Mejor vivir. Fue una respuesta extraña para el joven Lenias, quien solo había vivido 30 años en el caos. Señor, ¿exactamente en qué aspecto ha mejorado? Bueno, para empezar, la economía va bien. La economía de Gorgona estaba en auge. Ahora contaban con 6 de los 10 clanes. Se habían mudado a Gorgona con un gran número de guerreros poderosos. Esto significaba que estos guerreros traían consigo una gran cantidad de cuernos y otros bienes que los individuos más débiles no podían obtener. Pero eso no era todo. Estoy seguro de que esto no es suficiente para cambiar tanto las calles. Gorgon estaba en ruinas. Las murallas exteriores fueron diezmadas y mucha gente perdió sus hogares, sin mencionar la infinidad de espíritus que perecieron. Sin embargo, la gente parecía radiante. Quienes reparaban sus hogares estaban llenos de alegría, y quienes compartían cuernos estaban emocionados. Ningún otro lugar era como este. Bueno, dirías eso ya que no viste el camino en la ola. Un camino creado en el mar de muertos. Lenias había oído hablar de él, pero no lo entendía. ¿Cómo podía un hombre iniciar un camino en medio de millones de muertos? Aunque fuera cierto. Lenias pensó que eso podría no ser lo único importante. El día del ataque, había muchos periodistas en el lugar. Sin embargo, todos esos periodistas veteranos dejaron este mensaje. A veces, algunas cosas valen más que unas cuantas columnas. Luego, se unieron a la lucha contra los muertos. Y murieron. Por eso enviaron a cómplices como Lenias a investigar. ¿Qué fue lo que vieron exactamente ese día? Tenía curiosidad por lo que habían presenciado. Bueno, diré que la vida mejoró. Lo dejo así. El anciano musculoso entró en una pequeña tienda de campaña. Tenía un cartel que decía tienda de curación de emergencia. Lenias lo siguió al interior. Oye, aquí hay un cuerno nuevo. Oh, estás aquí. Los curanderos corrieron rápidamente a comprobar el cuerno. Espera, esto es un adorn. No podemos usarlo. Por eso lo traje aquí. El anciano entonces golpeó el cuerno con su martillo y lo aplastó. Los curanderos quedaron atónitos, al igual que Lenias. Era solo un asociado, pero sabía lo duros que eran los cuernos de 4 cuernos. No es solo un anciano. La pregunta en su mente fue respondida rápidamente por los curanderos. Vicejefe, usted es realmente increíble. La medicina que el anciano preparó se usó para curar a otros pacientes. Lenias se quedó estupefacto. Usar un adorn como medicina. Era algo inaudito en las demás fortalezas. Supongo que este lugar está lleno de gente rica. Pero los pensamientos de Lenias pronto demostraron que estaban equivocados. Espera, esos medicamentos se dan gratis. Sí, respondió el anciano. Todos los pacientes eran no adaptativos. Era imposible que los no adaptativos tuvieran dinero para comprarse trompetas de 4 cuernos. ¿Por qué haces esto? ¿Cómo puedes permitirte algo así? El maestro de Gorgona los caza él mismo. El mismísimo maestro. Sí. Trae cientos cuando sale. Hay un montón de estos.
Lenías no podía creer lo que oía. Un maestro de la fortaleza saliendo a cazar monstruos con cuernos él mismo. No lo intentes. No lo entenderás a menos que vivas aquí. El anciano parecía muy orgulloso de lo que decía. Lenías se dio cuenta de con quién estaba hablando. El vicejefe de Twilight's Fall, Michael Garnad. Era el único humano que podía procesar el cuerno de Garnak y el mejor herrero de Gorgon. Y está muy orgulloso del cambio. Lenías, como solo vivió 30 años en el caos, sabía a qué se debía esa expresión. Era una anticipación positiva. Mejor vivir. Nadie que hubiera vivido más de 100 años usaba la palabra, vivir, con facilidad. La palabra en sí misma contradecía directamente las de. Pero Michael, quien había vivido más de 150 años sí la había usado. Lenías sacó el memorando de emergencia, y revisó los titulares que había elegido cuando fue asignado por primera vez. Maestro de Gorgona. Esperanza o desastre. Lenías borró rápidamente el título. Luego, se volvió hacia las calles. La gente reía con esperanza. Entonces, rápidamente, comenzó a escribir lo que sentía en ese momento. El pueblo de Gorgona, vive, de nuevo. Sintió que esta sería una columna muy importante. Lo que iba a decir era la encarnación de algo vital para. En ese momento, una explosión sobresaltó a Lenías. Empezó a salir humo del interior de la fortaleza. ¿Qué pasa?, preguntó Lenías, a lo que Michael se encogió de hombros mientras respondía, bueno, eso es normal. Lenías observó el humo. Explosiones como esas solo ocurrían cuando los adaptantes de alto nivel luchaban. Lenías recordó entonces que ahora había 6 de los 10 clanes del caos residiendo en Gorgon. Parecía demasiado tranquilo para eso. Tener solo 3 clanes en una fortaleza era suficiente para provocar guerras de clanes. Y ahora eran 6. Hay una guerra dentro de los 10 clanes. Una guerra. Jajaja. Michael se rió como si acabara de escuchar el chiste más divertido de la historia. Bueno, supongo que podríamos decir que es una guerra. Michael luego observó cómo los líderes de esos 10 clanes eran arrojados al cielo. Son las 5 hoy. Capítulo 66, Reunión de la Tríada, 2. En los campos de entrenamiento de Gorgon Keep. Los líderes de los 10 clanes, con los rostros profundamente magullados, se arrodillaron frente a Haewan. Débil. Los líderes temblaron de vergüenza. Nadie les había dicho algo así hasta entonces. ¿Qué has hecho en tus cientos de años? Querían protestar, pero no encontraban las palabras. Acababan de luchar en grupo, excluyendo a Mukeuk, el segundo clasificado, contra un solitario Haewan. John se estremeció al pensar en la puñalada de Haewan. Haewan se giró hacia John y le habló. John, solo eres rápido, pero eso es todo. John hizo una reverencia. Haewan luego dio consejos a todos los demás. Kang Juan, tienes poder, pero eres demasiado lento. Raun, eres ágil y de reflejos rápidos, pero débil en resistencia. Meng, piensas demasiado antes de actuar. Caimán, eres el mejor de todos aquí. No tienes debilidades. Pero eso también significa que no tienes ningún punto fuerte. Luego Haewan se enfrentó a todos ellos. Y todos tienen un problema en común. ¿Saben cuál es? Los líderes esperaban que Haewan continuara. Eres débil, pero aún así estás lleno de ti mismo. Los líderes fruncieron el ceño al oír esas palabras. Y a lo lejos, 2 ancianos los observaban. Eran Mukeuk y Chung. Tiene razón en eso. Ja. Niño, lo has dicho bien. Se rió Chung. Siempre había querido darles una lección a esos líderes de clan y su deseo se había cumplido. Ustedes, los viejos, también son débiles, considerando que han vivido 1000 años. Maldita sea. Sin embargo, Haewan tenía razón. Según sus estándares, o incluso los de Chung, el actual equipo de expedición a las profundidades era muy débil. Es peor que el primer equipo de hace 900 años. Los 10 clanes del caos existieron hace 900 años. Sus líderes eran adaptantes de séptima etapa o superior,
y todos los que superaban el quinto rango se encontraban en la octava etapa. El primer rango de aquel entonces, el antiguo líder del clan Dragón del Cielo, era un adaptante de novena etapa, junto con Mulak, Pesadilla, quien era mucho más fuerte que un adaptante de novena etapa. Y lo pasaron muy mal en. ¿Todos recordáis la cacería? Sí. Con eso, Haiwan se refería a la operación de hace 3 días que acabó con todas las oficinas del clan del Cielo Dorado en la región. Como sabéis, la mayoría de vosotros sufrís heridas graves o estuvisteis a punto de morir. John, Kang Juan y los demás líderes del clan se estremecieron al recordarlo. Habían quedado impactados por el poder del clan Cielo Dorado hacía unos días. John casi muere y Meng resultó gravemente herido. Estaban buscando las oficinas regionales y sufrieron tantas bajas. Monstruos mortales. Máquinas de matar con solo la mitad de su espíritu convertido en un muerto, resultando en un muerto con inteligencia humana. Los líderes de clan comprendieron entonces cómo el clan Cielo Dorado se apoderó de Manticore. Cada uno de ellos poseía el poder de un adaptador de sexta etapa. Poseían cientos de esas armas que les permitían hacerlo. Se rumoreaba que la fortaleza occidental de Gerude se enfrentaba a enemigos similares. Si estás teniendo dificultades contra un solo clan, ¿cómo vas a emprender la expedición? Haiwan continuó, por eso, recibirás un entrenamiento especial durante una semana. Los líderes se miraron. Entendieron lo que dijo Haiwan, pero no pudieron comprender nada. Sabían que debían fortalecerse y que no les quedaba mucho tiempo. ¿Pero de qué les serviría una semana de entrenamiento? Jagel Meng levantó la mano para preguntar. Maestro, ¿puedo hacer una pregunta? Meng inmediatamente se avergonzó de levantar la mano para hacer una pregunta como un niño pequeño cuando tenía 400 años. Seguir. Como sabéis, todos somos adaptadores. Era algo que todos ya sabían. Los líderes se volvieron hacia Meng. Yo sé eso. Entonces supongo que sabrías que nuestro escenario no puede aumentar de repente por sí solo. Etapa. Del 1 al 15. Era el número que dividía a los adaptantes en sus respectivas filas. Meng continuó. Los no adaptativos tardan un promedio de 10 años en convertirse en adaptativos de primera etapa. Luego, tardan 20 años en pasar a la segunda etapa. Tardan 40 años en convertirse en la tercera y 80 años en convertirse en la cuarta. La mayoría de los humanos mueren antes de alcanzar la cuarta etapa. Precisamente por eso, a los adaptantes de cuarta etapa o superior se les llamaba adaptantes de etapa superior. Ningún humano logró sobrevivir como adaptante durante 150 años. Y creo que solo se puede ascender hasta la séptima etapa acumulando años de entrenamiento. Por eso la gente considera la séptima etapa el límite para un ser humano. Los líderes de los 10 clanes eran los seres más poderosos de todo él. Eran genios que alcanzaban la sexta o séptima etapa más rápido que otros, pero también sabían que ese era su límite. Haiwan luego preguntó, ¿y? Escuché que eres un despertador. Un despertar. Los líderes quedaron impactados. Algunos parecían esperarlo, como Caimán, y otros estaban genuinamente impactados, como Raun. Haiwan respondió, no lo sé, pero así me llaman en este mundo. No tenía intención de ocultarlo y Meng asintió. No sabemos mucho sobre los despertadores. Sabían mucho sobre adaptadores y adaptación. Pero el despertar era algo completamente diferente. Meng continuó, solo sé algunos rumores. He oído que los despertadores despiertan al descubrir la verdad. Haiwan entonces recordó cuando se convirtió en él mismo al salir del sistema. ¿A qué quieres llegar? Seguramente sabes que somos adaptadores y que no podemos volvernos fuertes de repente. Bien. Entonces solo hay una respuesta. Meng miró directamente a Haiwan y preguntó, ¿estás intentando que nos convirtamos en despertadores? Capítulo 67, Reunión de la Tríada, 3. La gente de las definía a un despertador de la siguiente manera. Uno que está fuera del sistema. Debido a que estaban fuera del sistema, su reputación no era muy buena. Esto también se debía al grupo terrorista, Rapture, que contaba con un número significativo de despertadores.
Además, la reputación de Rapture era la siguiente. Ruptura. Son agoreros que crean problemas. Sin embargo, los despertadores todavía tenían un valor tremendo debido a su gran fuerza y rareza. Todos los señores estaban ansiosos por contratar despertadores y hubo casos en que el propio señor era un despertador. Haiwan era uno de esos despertadores. Iba a entrenar a los líderes. Sí, estoy pensando en convertirlos en despertadores. Haiwan continuó, pero no pretendo convertirlos a todos en despertadores. ¿Por qué es eso? Porque algunos de ustedes podrían no quererlo, respondió Haiwan. Recordó lo que había hablado con Chung sobre el despertar. Niño, lo sabrás porque pasaste por eso, pero hay 3 pasos para despertar. El primer paso era destruir el mundo de adaptación. Esto solía llamarse desmontar. Haiwan lo llamaba sospecha. Permitiría obtener una forma de desmontar el mundo y descubrir la verdad que se esconde tras él. Luego Haiwan miró a los líderes. Algunos de ustedes han vivido demasiado tiempo para comprender el despertar. Demasiado tiempo. John se confundió. No entiendo lo que estás diciendo. Significa que estamos demasiado acostumbrados al sistema de este mundo. Fue Raúl quien respondió. Pareció comprender rápidamente lo que Haiwan había dicho. Significa que estamos demasiado acostumbrados a todas las cosas buenas, como las habilidades o el estatus. Veo. Me sorprende que te hayas convertido en líder de clan con tu nivel de comprensión. Raúl habló sarcásticamente, a lo que John se rió. Sí, bueno, estaba sobreadaptado. Un sobreadaptador. Alguien que se había adaptado excesivamente al sistema de interfaz. También se le llamaba bendecido por el sistema, lo que le permitía adaptarse rápidamente al sistema, requiriendo menos tiempo de entrenamiento. La mayoría de los 12 señores también eran estos sobreadaptadores. Sin embargo, no eran tan poderosos como los despertadores. Tonto, aquí todos son unos sobreadaptadores, dijo Kang Juan, regañando a John. Como él mismo decía, todos los que se habían convertido en líderes eran sobreadaptadores. Fue entonces cuando Caimán habló. No lo soy. Caimán no tuvo tal bendición. Había vivido 900 años simplemente esforzándose y trabajando duro para llegar a su 7ª etapa. Caimán entonces dijo con firmeza. Y yo estoy listo, maestro. Convertirse en un despertador. Caimán asintió. No será fácil. Es porque estoy demasiado acostumbrado al sistema. Eso es correcto. No te preocupes, respondió Caimán con frialdad. Si logro volverme más poderoso, estoy listo para dejar atrás este mundo. Caimán. ¿Sabes de lo que hablas? Gritó Raúl furioso. Significa que renunciarás a todo lo que has construido. ¿De verdad estás listo para dejar ir todas tus habilidades y tu estatus? Fueron los demás líderes quienes reaccionaron a las palabras de Raúl. Estos eran líderes que habían vivido entre 200 y 1000 años. Habían dedicado mucho tiempo y esfuerzo para alcanzar su nivel actual. Bueno, supongo que es demasiado. Kang Juan murmuró, y John pareció estar de acuerdo. Haiwan pensó mientras los observaba. Ya me lo imaginaba. Ya esperaba tal reacción. El camino del despertar estaba lleno de incertidumbre. No era necesario que los adaptantes de alto nivel se arriesgaran. Sin embargo, Caimán se volvió hacia Raúl y respondió con calma. Estoy listo para dejar todo eso atrás. Solo llevaré mi odio hacia los señores. Fueron palabras frías. Raúl dudó un segundo y habló. No terminará ahí. Debes saber lo peligroso que puede ser el despertar. No digas que te olvidaste de la gran desaparición, punto. Algunos líderes se pusieron serios, mientras que otros se quedaron confundidos. Haiwan también estaba entre estos últimos. Fue John quien preguntó, ¿qué es la gran desaparición? Era el más joven de los líderes, así que era el que menos sabía de historia. Raúl se mordió el labio y explicó. Supongo que los mayores que yo lo sabrían. Hay una razón por la que la palabra despertador tiene tan mala reputación. ¿Qué pasó? Todo ocurrió con la aparición de Ruptura.
Ruptura. Nadie en las desconocía esa organización. El infame grupo militante compuesto por despertados. Era, Ruptura. Aparecieron en las hace 700 años. La aparición de, Ruptura. Se consideraba un día aterrador incluso hasta ahora. Lucharemos contra, cultivo. El grupo terrorista, Ruptura, apareció, anunciando tal plan. Esto enfureció a muchos señores de las. El más indignado fue el entonces señor de la Cuarta Región, Maillard. Él era quien no creía en los rumores sobre los despertadores. Despertadores o no, los mataré con mi meñique. Y al día siguiente lo encontraron muerto, con el dedo meñique cortado y clavado en el corazón. Fue entonces cuando todo el mundo empezó a temer, Ruptura. Maillard era el más débil de los 12 señores, pero aún así era un señor. Aún así, esta organización tenía el poder de asesinarlo en su dormitorio. Entonces, Rapture hizo una declaración. Todos pueden convertirse en despertadores. Si te animas a intentarlo, ven a las tierras olvidadas. La gente quedó impactada. Algunos adaptantes incluso albergaron la esperanza de convertirse en despertados. Negar el mundo. Innumerables adaptantes se congregaron en las tierras olvidadas, donde se rumoreaba que se encontraba el cuartel general de Ruptura. Sin embargo, no hubo respuesta. Toda esa gente que se reunió en las tierras olvidadas simplemente desapareció. Algunos decían que se habían convertido en despertadores, mientras que otros decían que habían enloquecido. Algunos incluso creían que, Ruptura, los había usado como especímenes de prueba y que los habían destruido. Pero todo eran rumores, y ninguno de los que fueron a las tierras olvidadas regresó. Esto más tarde se denominó, la Gran Desaparición. Algunos de mis amigos también desaparecieron. Los líderes escucharon en silencio a Raun. Era raro que incluso los líderes se enteraran de la Gran Desaparición. Sin embargo, algunos lograron regresar como despertadores. Dijeron que solo estaban en la primera etapa del despertar. Haiwan también escuchaba atentamente. Preguntó, ¿qué les pasó? Todos se suicidaron. Los líderes se quedaron sin aliento. Todos sufrieron traumas mentales graves. Algunos estaban completamente locos, mientras que otros perdieron la memoria. Pero todos tenían algo en común. ¿Y qué fue eso? Todos dijeron que no estaban seguros de quiénes eran. Kang Juan entonces preguntó, tontos. ¿Cómo es posible que no lo sepan? Estás insultando a mis amigos. No. Solo digo, ¿cómo no? Kang Juan continuó, soy Kang Juan del clan del Rey del Fuego. Mira, me conozco. Raun se negó a responder. Se sintió estúpida por siquiera reaccionar. Solo Haiwan pareció entender, pues parecía preocupado por la historia. Tal vez este hombre sepa algo sobre eso. Entonces, Haiwan habló. Raun. Raun se estremeció, sorprendido por el llamado. Déjame decirte dos cosas. Primero, no soy de Rapture, punto. Raun jadeó. Sabía lo que estaba haciendo. Raun mencionó, Ruptura, intencionalmente por una razón, quería saber de dónde venía Haiwan. Cualquiera en las recordaría, Ruptura, al oír el término despertador. Ruptura, era demasiado peligroso para asociarse con él. Si Haiwan provenía de Ruptura, pondría sus vidas en peligro. En segundo lugar, el despertar puede ser peligroso. Por eso no tengo intención de convertirlos a todos en despertadores. ¿Te refieres a? Aceptaré voluntarios. Haiwan miró a Caimán y Raun volvió a preguntar. ¿Qué pasa con aquellos que se niegan a convertirse en despertadores? Los haré más fuertes también. ¿Pero cómo? Aumentar su etapa de adaptación. Raun se decepcionó. Esperaba algo diferente, pero el plan le parecía demasiado normal. Además, tenía un problema crítico. En una semana. Sí. Eso es imposible. ¿Por qué piensas eso? Déjame decirte dos cosas. Raun imitó a Haiwan mientras hablaba, primero es el tiempo. El problema del tiempo. Todos los líderes entendieron lo que dijo Raun.
Les tomó cientos de años alcanzar la sexta o séptima etapa. Pero ahora, solo tenían una semana. ¿Puedo resolver ese problema? ¿Cómo? Haiwan entonces pensó por un momento. Bueno, supongo que ya está prácticamente terminado. Se dirigió a los dirigentes. Sígueme. Era un gran espacio vacío detrás de la torre del homenaje. En el centro había un gigantesco edificio circular de una sola planta que parecía un tocón de árbol cortado. Arquitectos y obreros estaban dando los últimos retoques al edificio. Un edificio hecho de cuernos. Los líderes quedaron atónitos ante la apariencia del edificio. Solo Chung no se sorprendió, pues sabía de su construcción. Uno de los trabajadores se acercó a ellos. Era un anciano musculoso con un martillo. Maestro, ¿estás aquí? Todos sabían quién era. Vicejefe. ¿Por qué trabaja aquí el vicejefe de Twilight's Fall? Era Meikal Garnad. Haiwan preguntó, ¿ya terminó? Casi. Es un poco rudimentario porque solo tuvimos una semana, pero funcionará. ¿Solo qué? Solo. El control de la corrupción no está funcionando. No te preocupes. Tengo suficientes cuernos para eso. Haiwan miró el edificio y preguntó, ¿puedes empezar ahora? Por supuesto. Entonces muéstrales. Meikal asintió y se dirigió al panel de control exterior del edificio. Parecía muy orgulloso de lo que había construido. Ni siquiera podía soñar con lograrlo hasta ahora. Podrías haberlo hecho hace mucho tiempo. Simplemente no se te ocurrió. Gracias, maestro. Meikal sonrió. Entonces activó un interruptor y encendió las luces del edificio. Un mensaje apareció ante Haiwan y los demás líderes. Aceptarás la invocación. La expresión de Haiwan era fría al ver el mensaje. No pensé que volvería a ver este mensaje. Haiwan respondió, al igual que los demás líderes. Al instante siguiente, se encontraban en un lugar diferente. Rápidamente se dieron cuenta de que ahora estaban dentro del edificio que habían visto y que conocían muy bien el lugar. Estaba guardado en lo profundo de sus recuerdos más antiguos, pero no lo habían olvidado. Uno de ellos gimió. Torre de las Pesadillas. Fueron recibidos con una ventana de mensaje. Bienvenido a Tower of Nightmare, Carpe Diem. Capítulo 68, Reunión de la Tríada, 4. Torre de la Pesadilla, Carpe Diem. Hace una semana que Haiwan decidió crear esta torre de pesadillas, justo después de matar al extra large de Adman Magritte. Niño, ¿hablas en serio? Nunca ha habido casos en que una torre haya sido creada por alguien que no sea, pesadilla. Históricamente, la Torre de las Pesadillas solo había sido creada por las pesadillas. Otras razas superiores, como los demonios o los ángeles, tenían formas de interferir en los sistemas, pero solo las pesadillas podían crearlos y repararlos. Sin embargo, que un humano intentara crearlo fue una tontería. Está bien. Meikal puede hacerlo. Además, solo estamos haciendo el primer piso. Primer piso. Solo lo suficiente para controlar el tiempo. No necesita ser sofisticado. Fue entonces cuando llamaron a Meikal y a todos los herreros de Twilight's Fall. Y una semana después, se completó. Nunca imaginé que un humano pudiera crear la Torre de las Pesadillas. Solo tiene una historia, pero aún así es increíble. Dentro, solo había un espacio y un cielo infinitos, pero aún así era una gran hazaña. Era algo que ninguna otra raza había logrado en millones de años de historia. Haiwan pensó entonces. Bueno, la verdad es que la pasamos muy mal. Durante una semana entera, Meikal y Haiwan dedicaron mucho esfuerzo a la creación de esta torre. No habría sido posible sin la experiencia de Haiwan como producto, y la habilidad de Meikal como herrero experto. Haiwan también aprendió mucho sobre la raza, pesadilla. Las habilidades que usaban eran muy similares al poder de un despertador que Haiwan usaba. Era tan similar que parecía que los pesadillas fueron los primeros despertadores, ya que la mayoría de sus habilidades se basaban en los pasos del despertar. Sin embargo, también parecía natural.
Se necesitaba conocer la verdad del mundo para crear otro. Quizás eran las pesadillas quienes conocían la realidad de este mundo. Y así se creó Carpe Diem. Era una torre para devolverle la esperanza perdida a Meng, dijo asombrado, estoy profundamente conmovido. Poder regresar a este lugar no para ser cultivado, sino para destruirlo. Yo también. Quería decir eso también. John también estuvo de acuerdo. Los líderes se volvieron hacia Jaewan y le preguntaron qué diría a continuación. Todo el entrenamiento se realizará aquí ahora. Jaewan miró a cada uno de ellos cuidadosamente. Como habrás adivinado, el tiempo en esta torre transcurre 100 veces más lento que en la realidad. Un día en significa 100 días en esta torre. Considerando que tenemos una semana, tendrás casi 2 años para entrenar. 2 años. Ese fue el tiempo que les dieron a los líderes. Pero, a medida que el tiempo se acelera, también se compacta. Esto significa que tu espíritu se sentirá mucho más fatigado en este lugar. Los líderes fruncieron el ceño. No solo significaba que se cansarían más rápido. ¿Quieres decir que nuestra tasa de corrupción también aumentará? Meng lo adivinó y Jaewan asintió. Sí. Es especialmente cierto, ya que son espíritus mayores. No son espíritus jóvenes que acaban de unirse al tutorial. Algunos líderes de sentido elevado sabían que Jaewan decía la verdad. Eran resistentes a la corrupción gracias a sus poderosos espíritus, pero su tasa de corrupción aumentaba rápidamente. Por eso, esta torre tiene un mecanismo para expulsarte al alcanzar el 80% de corrupción. He preparado cuernos para que los uses al cerrar sesión, así que no tendrás que preocuparte por la corrupción. Fue un plan muy bien pensado. Ahora dividiré a aquellos que se ofrezcan voluntariamente a convertirse en despertadores y a aquellos que no lo harán. Ahora era el momento de elegir. Quienes deseen despertar, a mi derecha. Quienes solo quieran aumentar su nivel de adaptación, a mi izquierda. Caimán fue el primero en actuar. Se movió a la derecha de Jaewan sin dudarlo. Te lo recordaré. Podrías morir. No me arrepentiré ni siquiera entonces. Caimán estaba seguro de la elección que había hecho. La única posibilidad que me queda será un despertar, punto. A diferencia de los demás líderes que eran sobreadaptativos, Caimán sabía que había llegado a su límite. Lo aprendió con claridad en los pocos días que entrenó contra Jaewan. Un despertador no está limitado por el límite máximo de poder espiritual. Eso era lo que Caimán había aprendido en esos pocos días. Todas las habilidades que Jaewan usaba requerían una enorme cantidad de energía espiritual, pero su poder espiritual real solo estaba al nivel de un inadaptado. Es imposible lograrlo sin llegar al menos a la 10ª etapa. Los adaptantes, al alcanzar la 10ª etapa, aprendieron una habilidad llamada circuito infinito, que les permitía poseer una cantidad infinita de poder espiritual. Sin embargo, los despertados podían ejercer dicho poder apenas al comienzo de la 3ª etapa. Parecía funcionar de forma diferente a circuito infinito, pero era igual en cuanto al uso infinito del poder espiritual. Caimán no dudó en su decisión. Sabía que no podía ascender más en su nivel. Pero convertirse en un despertador era posible con Jaewan como su apoyo. Si logro volverme lo suficientemente poderoso para luchar contra esos señores, haré lo que sea necesario. Bien. Decidido el primer voluntario, los demás dirigentes se quedaron inseguros. ¿Qué pasa si lo intento y fallo? Los pensamientos de los líderes eran tan obvios que incluso resultaban vergonzosos. Chung frunció el ceño ante tal espectáculo. Fue entonces cuando Raúl preguntó, ¿te importa si te hago una pregunta? Seguir. El método que usarás para que despiertemos. Está probado. Los líderes se volvieron hacia Jaewan. No está probado. Todos los dirigentes, excepto Caimán, quedaron conmocionados por esas palabras. ¿Y quieres que tomemos ese camino traicionero? Yo, que solo viví 50 años, he recorrido ese camino traicionero. Dices que no puedes. Raúl no pudo responder. Jaewan continuó, conozco los peligros y por eso te doy una opción. Si te adentras en te esperan cosas peores. No es cierto,
Anciano. El maestro tiene razón, respondió Chung desde la distancia. Con tu nivel ni siquiera puedes pasar por el Palacio del Hombre Muerto en la entrada. Palacio del Hombre Muerto. La residencia del único rey catástrofe y llena de grandes muertos. Si tenemos éxito, ¿qué tan fuertes podremos llegar a ser? Fue Meng quien preguntó. Si tienes éxito, serás tan poderoso como yo. ¿Es eso cierto? Sí, respondió Jaewan. Jaewan tenía el poder de derrotar a Magritte y abrirse paso entre una oleada de muertos. Él poseía el poder de un general menor de las. Pero el porcentaje de éxito no es alto. Supongo que. Sería un milagro si al menos uno de ustedes tuviera éxito. Chung interrumpió. Sé que la chica habló de la gran desaparición y todo eso, pero ni siquiera Ruptura logró crear más despertadores. Su proyecto tenía un 0,1% de posibilidades de éxito. Aún así, la mayoría murió. Parecía que Chung lo sabía muy bien. No era de extrañar, pues Chung había vivido 1000 años y debía saber lo que había ocurrido hace 700 años. Aún así, queremos que intentéis convertiros en despertadores para tener al menos una posibilidad de sobrevivir a la expedición. Los líderes se sumieron en sus pensamientos. Fue Raúl quien habló de nuevo. Pero estoy seguro de que hay otra manera de volverse poderoso. Creo que un adaptante de 9ª etapa es tan poderoso como un despertador de 3ª etapa. Chung frunció el ceño. Chica, ¿qué tan lista eres? Sí, tienes razón. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a llegar a la 9ª etapa si solo estás en la 7ª? Ese no es mi problema y no tengo por qué preocuparme. Raúl miró a Jaewan. Bueno, hemos resuelto el problema del tiempo. Permíteme hacerte la segunda pregunta. Seguir. ¿Cómo vas a incrementar el nivel de adaptación? Era una pregunta sencilla. El despertar fue una historia completamente distinta. La pregunta seguía siendo cómo Jaewan ayudaría a los adaptantes a aumentar sus niveles. Escuché que ustedes, los adaptadores, necesitan nuevas habilidades o una buena cantidad de calificación para aprender la verdad y poder seguir adelante. Claro. No se trata solo de una nueva habilidad. Tiene que ser lo mejor de lo mejor. Jaewan respondió, eso también lo he resuelto. ¿Y qué es eso exactamente? ¿Has preparado libros de habilidades de primera calidad o algo así? Las habilidades de alto nivel eran imposibles de obtener a menos que provenieran de los señores o las familias de renombre de las. Por esa razón, los líderes aquí reunidos solo poseían como máximo 3 de esas habilidades. No tiene por qué ser un manual de habilidades. Puedes aprender de un maestro. Maestro. Raúl frunció el ceño. Las habilidades se podían enseñar, pero nadie se atrevía a enseñar las más avanzadas. Y nadie lo suficientemente poderoso como para enseñar a los líderes de los 10 clanes. ¿Quién se atrevería a enseñarnos? Ellos están aquí. Raúl miró a su alrededor, esperando ver a algunos individuos poderosos. Sin embargo, no había nadie más aparte de ellos. Espera, ¿estás diciendo que nos enseñarás? No. Entonces, ¿quién? Raúl se quedó paralizada al darse cuenta de repente. En ese momento, era obvio. Jaewan asintió. Aprenderán habilidades unos de otros. Todos enseñarán. Capítulo 69, Reunión de la Tríada, 5. Habían pasado 3 días desde que los líderes de los 10 clanes comenzaron a entrenar en. Los líderes se dividieron en 2 grupos, el equipo adaptador y el equipo despertador. El equipo adaptador se quedó en el primer piso para entrenar, mientras que el equipo despertador se trasladó al recién construido segundo piso para entrenar. El líder del equipo adaptador era Mukeuk, el adaptador de 8ª etapa. Suspiró al ver a los líderes enseñándose mutuamente sus habilidades mientras maldecían sin parar. Espero que el maestro sepa lo que hace. La idea de que los líderes se enseñaran unos a otros era genial en el papel, pero cuando comenzó el entrenamiento real, los líderes estaban demasiado ocupados alardeando de cómo su propia habilidad era la mejor de todas. Estás insultando la habilidad del clan de la Dama Divina. Ja. Aún no puede ser más rápido que mi habilidad del Dios del Trueno. La velocidad no importa.
Lo importante es la potencia. Y la potencia me representa a mí, el rey del fuego. Mukeu frunció el ceño mientras observaba a los líderes pelearse. Tontos, por eso seguí siendo débiles. El único que se esforzaba de verdad era Jagel Meng. Empezó en el equipo despertador, pero descendió y tuvo un éxito rápido. Mukeuk, ¿cuánto tiempo llevas entrenando esta habilidad? Me está matando. 400 años. La habilidad que Meng practicaba era la espada milenaria del cielo de Mukeuk. Era una de las habilidades más poderosas de. No se acercaba a las habilidades de los adaptantes de novena etapa o superior, pero aún así era una de las más poderosas. Esto todavía es factible comparado con estar en el equipo de los despertadores, dijo Meng mientras seguía practicando. El equipo de los adaptadores no empezó con tantos miembros. A pesar de las preocupaciones de Raun, fue el equipo de los despertadores el que tuvo más voluntarios al principio. 4 de los 6 líderes se ofrecieron como voluntarios para el equipo de los despertadores. Sin embargo, incluso antes de que pasara un día 3 de ellos se habían dado por vencidos. Meng era uno de ellos. Es una locura allá arriba. En un espacio vacío, solo se oía el movimiento de una espada. Un movimiento preciso y repetido. Un anciano repetía la misma puñalada una y otra vez. Caimán, date prisa. La espada de Caimán aceleró a la orden de Jaewan. Lo había hecho incontables veces. Aunque Caimán poseía un tremendo poder espiritual, era demasiado para controlarlo. Después de un tiempo, Caimán se cansó y preguntó, ¿de verdad puedo volverme fuerte con este método? ¿Aún lo preguntas? Ya deberías saber la respuesta a eso. Tenía razón. Caimán había superado el primer paso del despertar hacía tiempo. Caimán no podía olvidar el día en que entró en el mundo cambiante. Quedó impactado al obtener la palabra clave, sospecha. Fue gracias a Jaewan que evitó que se volviera loco ante un cambio tan abrupto y violento. Caimán recordó las palabras de Chung. Confía en él. En cuanto al despertar, él es mejor que yo. Jaewan preguntó, ¿todavía te preocupa no volverte tan poderoso como los otros adaptadores? Sí, respondió Caimán. Sé que no tengo lo necesario. Caimán se acordó de los demás líderes que estaban abajo. Quizás ya se habían acercado a la 8ª etapa. ¿Crees que tengo lo que se necesita? Sí. Desde el principio, Jaewan creyó que Caimán sería el primer despertar. A diferencia de los demás, quienes tenían la bendición de la sobreadaptación, Caimán vivía exclusivamente de su propio esfuerzo. La clave para llevar a alguien al despertar era ese esfuerzo. Caimán era el mejor en esto. Entonces debes creerme. Caimán asintió y volvió a apuñalar. El nuevo mundo lo esperaba. En plena noche, en una torre dentro de la fortaleza interior de Gorgon, una mujer con una cadena en la cintura estaba sentada al borde de la torre. Era de ella de quien Jaewan desconfiaba durante el torneo. Ja, la cerveza sabe bien aquí. La mujer dio un sorbo a su botella mientras estiraba la pierna sobre la cornisa. Tenía las mejillas sonrojadas. Era extraño. Los muertos de no podían emborracharse, pero la mujer parecía estarlo. Miraba hacia abajo, al extraño edificio en el patio detrás de la fortaleza. Se rió. Carpe diem, Mientras observaba, algunos líderes salieron del edificio, tomaron la medicina de los monstruos con cuernos y regresaron rápidamente al edificio. Parecía que tenían mucha prisa. Ja, ¿realmente creen que algo puede cambiar? Nadie respondió. Pero ella habló de todos modos. Entonces, esa es tu nueva esperanza. Esta vez, una respuesta llegó desde la oscuridad. Era la voz fría de un anciano. Shra, ¿qué estás haciendo? ¿No está siendo un poco frío? ¿Qué tal un saludo más cálido para un viejo amigo? Shra miró hacia atrás. Era Chung, el doctor de la desesperación. ¿Cuánto tiempo sin verte, maestro? Ya no soy tu profesor. Oh, frío. ¿Por qué estás aquí? Es un negocio. Chung frunció el ceño. Te lo dije, no tengo intención de volver a, ruptura. Vale, vale. Relájate.
Das miedo cuando te pones serio, ¿sabes? Shra se rió entre dientes y dio otro sorbo. ¿Tú también quieres? No. Wow. En serio. Te encantan la cerveza y las mujeres, ¿verdad? Chung no respondió. ¿Cómo está, él? Oh, a él le va bien. Todavía habla de ti. No mientas. Yo también te extraño. Otra mentira. Jaja, sí. Eso es mentira. Shra sonrió. Pero sus ojos no sonreían en absoluto. Pero aún así, regresa, maestro. Todos te esperan. Capítulo 70, Reunión de la Tríada, 6. No voy a regresar. ¿Por qué? No puedo permanecer junto a ustedes, los no humanos. Shra arqueó las cejas. Siempre dices eso. Ruptura, abandonó a la humanidad. No, no es cierto. Luchamos por la humanidad. Solo luchamos por la humanidad. Incorrecto. Usas a los humanos como herramientas. Ruptura, estará acabada después de la gran desaparición. Ya no tienes propósito ni metas. Humph. Shra se quedó en silencio y luego continuó, pero no estás en condiciones de decir eso. Su voz contenía rastros de ira mientras continuaba, tú fuiste uno de los que planeó la gran desaparición. Eso no es cierto. Bueno, no salió como esperabas, pero no lo detuviste. No, solo lo presenciaste. Aún así, te lo agradezco. Estoy aquí gracias a ti. Chung no respondió, pero miró fijamente el rostro de Shra. En su memoria, había una joven que sobrevivió a la gran desaparición. Ah, ¿y sabías que todavía hay quienes intentan convertirse en despertadores con el método que enseñaste? Son niños sin talento ni experiencia. Se matan entre sí, una y otra vez, solo para volverse más fuertes. Y tras matar a cientos de sus amigos, olvidan por qué intentaban hacerse fuertes. Y tras más matanzas y más espadas, olvidan quiénes son. Solo unos pocos sobreviven. Es entonces cuando obtienen la primera palabra clave, desensamblar. Esa era la palabra clave equivocada. Sigues diciendo eso. ¿Qué sabes de los despertadores si ni siquiera eres uno? Lo sé porque he visto a quienes han logrado el tercer paso con el método que enseñé. No, no lo haces. Eres un cobarde. El mundo que rodeaba a Chung empezó a volverse blanco. Era su propio mundo. Era una amenaza. Tú y tu mundo siguen siendo los mismos, dijo Shra con sarcasmo. Tienes demasiado miedo incluso de dibujar algo en tu nuevo mundo. En ese instante, miles de rayos cayeron, destruyendo el mundo de Chung. Era el mundo de Shra el que se apoderaba de él. Chung percibió el inconfundible olor a sangre por todas partes. Había montañas de cadáveres y sangre. Chung sabía de dónde provenía este mundo. Era del lugar de la gran desaparición. ¿Qué te parece mi mundo? Es el resultado de tus enseñanzas. Chung dio un paso atrás. Había sufrido un daño enorme solo por la destrucción de su mundo. Chung apretó los dientes. Me enteré de que te convertiste en capitán. Estás en el tercer paso. Tercero. ¿Crees que solo estoy en el tercero? Una poderosa energía comenzó a presionar a Chung, obligándolo a arrodillarse. Su rostro palideció. El poder de Shra, efectivamente, había superado el tercer paso. Maestro, no deberías fingir que estás muerto cuando no lo estás. Vuelve a, ruptura. Sabes muy bien que nada puede cambiar aunque te adentres o en el infierno, o llegues a la cima del árbol de las imágenes, este mundo no cambiará. Ante esas palabras, Chung se volvió hacia Shra. ¿Puede cambiar? ¿Qué? Este mundo puede cambiar. Shra frunció el ceño. Pero en ese momento, un hombre apareció del extraño edificio. Shra desactivó rápidamente su mundo. Era Haewan quien había aparecido. Se acercó al panel de control para controlar la escala de tiempo. Luego, echó un vistazo al lugar donde estaban Shra y Chung y regresó a la torre. Es él. Él te cambió. Chung no respondió. Se levantó en silencio y dijo, dame esa cerveza. Shra le entregó la botella y Chung empezó a beber.
No dijeron ni una palabra, pero Sra pudo leer la expresión de Chung. No podía creer que aún quedara algo en Chung que lo hiciera cambiar tanto. Déjame preguntarte otra vez. ¿Por qué estás aquí? Para matarte. Chung miró a Sra. Era una mujer sin emociones. Entonces hazlo. No, cambié de opinión. Sra se volvió hacia Carpe Diem. Creo que se pondrá interesante. Estás tratando de interferir con nuestro plan. Interferir, se burló Sra. Fracasarás. Igual que fracasaste hace 900 años y hace 700 años en. No. Fue una respuesta firme pero definitiva. Sra, el segundo capitán de Ruptura, no podía aceptar cómo el anciano que había sentido más desesperación que nadie en 1000 años había encontrado una nueva esperanza. Ruptura, tendrá los ojos puestos en todos ustedes. Luego desapareció. Chung se quedó solo con la botella de cerveza que le había dejado Sra. Esta es buena cerveza. Caimán no podía imaginar cuánto tiempo había pasado desde que empezó a entrenar. Pero tras constantes apuñalamientos e incontables duelos con Jaewan, lo alcanzó. Tras superar la segunda palabra clave, entendimiento, llegó al tercer paso. Su espíritu renació. No recordaba cuántas veces apuñaló, pero ya lo había alcanzado. Había creado su propio mundo. Felicidades. Jaewan estaba frente a él cuando abrió los ojos. Entonces sintió el poder insondable de Jaewan, que antes no había sentido. Ni siquiera puedo medir lo fuerte que es. Según Chung, Jaewan también era un despertado de tercer paso. Sin embargo, Caimán sabía que había un gran muro entre él y Jaewan. Caimán no estaba seguro de cuán fuerte se había vuelto. Realmente me volví más fuerte. Sí. Pero 2 años no es tiempo suficiente para. 2 años. ¿De verdad crees que solo han pasado 2 años? Caimán se quedó confundido. El segundo piso tiene una escala de tiempo diferente a la del primer piso. Entonces, ¿cuántos años han pasado? Jaewan no respondió la pregunta, sino que le dio una palmadita en el hombro a Caimán. Es hora de poner a prueba tu poder. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.